este panel, que es el número 5, y que se le ha llamado dentro del foro estatal lo que es México, actor con responsabilidad global. Ya se ha dicho conceptualmente de estos trabajos hacia el Plan Nacional de Desarrollo y por eso no abundaremos en ello. Simplemente queremos comentar que habrá 5 exposiciones de 10 minutos cada una. Después habrá oportunidad para que hagan las preguntas o las propuestas que consideren pertinentes. Tendremos 1 hora y inmediatamente se leerá la relatoría con lo sucedido en este panel. Me voy a permitir dar la palabra al ingeniero Carlos Mario Santibáñez Mata para que nos dé unas palabras acerca de la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y después, inmediatamente, comenzaremos con la exposición de los ponentes. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. En nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del mío propio, doy a ustedes la más cordial bienvenida. Agradecemos su participación en este foro de consulta ciudadana en el Estado de Tabasco para tratar en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el tema denominado México, actor con responsabilidad global. El pasado 5 de enero se cumplieron 30 años de la publicación de la ley que establece las bases jurídicas de la consulta ciudadana que hoy se lleva a cabo a nivel nacional. En el marco del mismo, hoy se efectúa este foro en esta ciudad. Desde entonces, el ejercicio de planeación no solo consiste en un proceso técnico para la toma de decisiones, para la elección de alternativas o la asignación de recursos, sino que constituye un proceso de participación ciudadana en el que la conciliación de intereses y la unión de esfuerzos permitirán alcanzar objetivos valiosos para toda la sociedad mexicana. México ha tenido un reconocido lugar entre las naciones. El gobierno federal considera que es momento de retomar ese papel relevante y de actor global. Hoy tenemos la responsabilidad de trazar rutas acordes con las nuevas realidades que permitan renovar el espíritu de fraternidad y solidaridad, recobrar nuestro liderazgo mundial, retomar el papel de mediador y conciliador y reafirmar el compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. México busca ser un país en paz, incluyente, próspero, una nación que brinde a sus niños y jóvenes, hombres y mujeres, oportunidades de bienestar y seguridad. Para que México se ubique como un actor protagonista en el escenario internacional, se requiere de una participación, presencia y liderazgo globales, profundamente ligados a su desarrollo nacional. Por ello, en nuestro país, la política exterior se constituye como el motor fundamental para abrir oportunidades comerciales, defender los intereses nacionales, impulsar la cultura de México y proteger los derechos de los mexicanos en el exterior. En consecuencia, para el presidente Enrique Peña Nieto, la política exterior de México se sustentará en 4 grandes ejes. Primero, fortalecer la presencia de México en el mundo a fin de incidir en la conformación de una arquitectura internacional más próspera y equitativa. Segundo, ampliar la cooperación internacional para que nuestra política exterior contribuya decididamente al desarrollo integral del país. Tercero, promover el valor de México en el mundo a fin de acercar a otras latitudes nuestra historia, nuestra riqueza cultural, nuestra gastronomía y el valioso patrimonio cultural que tiene nuestro país. Y cuarto, velar por los intereses de México y todos los mexicanos en el exterior. Esta consulta ciudadana
permitirá que los mexicanos podamos construir el país que todos queremos y con ello también hacer frente en unidad a los grandes desafíos que hoy encara la humanidad. La visión de nuestros empresarios, académicos e intelectuales y de la sociedad civil sin duda permitirá que México pueda tener el relanzamiento de su presencia en el mundo, para que a través de la cooperación y la corresponsabilidad, la voz de México se proyecte con firmeza y de manera solidaria ante el mundo. Por eso estamos reunidos hoy aquí, en la ciudad de Villahermosa, para que con esta consulta ciudadana podamos enriquecer nuestra perspectiva de actuación conforme a las necesidades y anhelos de bienestar y seguridad de toda la sociedad mexicana. Ante este panorama, el objetivo de este espacio de diálogo es impulsar una participación más activa en el escenario internacional, fortalecer la incorporación de México en la economía global, impulsando el libre comercio y la integración regional, fortalecer el posicionamiento de México en el exterior mediante la promoción económica, turística y cultural, y salvaguardar los derechos de los connacionales en el exterior. A nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reitero a todos ustedes nuestro agradecimiento por estar aquí y ser parte de este gran esfuerzo nacional orientado a estructurar y definir el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En este espacio de diálogo y para el intercambio de ideas que enriquecerán el tema México, un actor con responsabilidad global, tendremos oportunidad de escuchar a los siguientes distinguidos miembros de la academia y de la sociedad civil. En primer lugar, tendremos la presentación que nos efectuará Wilfredo Miguel Contreras Sánchez, quien viene de la Universidad Autónoma de la Universidad de Tabasco, con el tema vinculación internacional. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a participar en este importante foro y la intención es proponer algunas ideas sobre vinculación para la vinculación internacional, pero sobre todo en la región en la cual se encuentra insertada nuestro Estado, que es Centroamérica. Mucho se ha discutido sobre la inclusión de México como parte integral de la región denominada como Centroamérica. Desafortunadamente, muchos mexicanos han preferido ser identificados como integrantes de Norteamérica, pues históricamente hemos vuelto los ojos hacia el norte y poco o casi nada volteamos a ver al sur. Esto a pesar de nuestras grandes coincidencias de idioma, población indígena, clima y medio ambiente. También mucho se ha hablado del gran potencial que representa contar con las aproximadamente 956 kilómetros de frontera con Guatemala, que incluyen colindancias de 654 kilómetros con el estado de Chiapas, 108 kilómetros del estado de Tabasco, 194 kilómetros del estado de Campeche, y que el lado guatemalteco comprenden a los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén, siendo este último con el que compartimos la línea fronteriza más larga. Salvo el interés de muchos centroamericanos de atravesar nuestro país para accesar a la frontera con los Estados Unidos, México ha jugado un papel poco fundamental para el desarrollo de la región. A pesar de que México fue visto por Centro y Sudamérica como el hermano mayor por muchos años, la realidad es que el desinterés histórico de México hacia el sur hoy ha cobrado una factura importante. Sudamérica se fortalece con el Mercosur y Centroamérica con el sistema de integración centroamericano. En ambos casos hemos sido meros observadores externos. Nuestro país ha diseñado estrategias ambiciosas para su integración al desarrollo regional, principalmente con miras a ocupar un lugar importante en el creciente mercado de Centroamérica, pero mucho ha quedado en documentos de buenas intenciones. Un ejemplo es el muy anunciado Plan Puebla-Panamá, que para muchos ha tenido bajo impacto en el sureste mexicano. Para diversos analistas, México ha tenido una participación más periférica y está concentrado en sus propios problemas y conflictos, al grado que varias empresas mexicanas han retirado su participación en diversos países centroamericanos, y a excepción de Carlos Slim, que es quien sigue siendo un referente de la inversión en la zona. México no debe perder más tiempo y debe pasar del discurso a las acciones y aprovechar al máximo la oportunidad que se le presenta ante los interesantes avances que la región ha tenido gracias a los programas
multinacionales implementados bajo el Sistema de Integración Centroamericana. La Alianza para el Desarrollo Sostenido, firmada en 1994, es considerada una estrategia integral de desarrollo regional que abarca 4 áreas prioritarias: democracia, desarrollo sociocultural, desarrollo económico, manejo sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad ambiental. Aunque algunos estudiosos como Luis Guillermo Solís han resaltado el lento avance de esta alianza y sobre todo han señalado los principales factores que están inhibiendo y que podrían impedir en un futuro el desarrollo pleno de la integración regional, en los últimos años se ha observado que algunas estrategias ya empiezan a rendir frutos y se ha logrado integrar el Mercado Común Centroamericano, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Corte Centroamericana de Justicia, la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, el Tratado de Marco de Seguridad Democrática, entre otros. Los temas a tratar para el desarrollo regional integral son evidentes y muchos expertos en la materia han insistido en la urgente necesidad de abordar el gran riesgo de ingobernabilidad focal que representa el narcotráfico, la migración de indocumentados, la trata de personas, la violación a los derechos humanos, pero sobre todo la raíz que nutre todos estos problemas, que es la pobreza extrema en la que vive una gran cantidad de personas en la región. En otras palabras, primero lo primero. Y el tema es considerado por México como un asunto de seguridad nacional. La investigadora Camila Aviña menciona que la porosidad de la frontera sur, debida en parte a la carencia de recursos materiales y humanos de los gobiernos de México y Guatemala, ha propiciado que además de la inmigración irregular surjan y se desarrollen fenómenos como el tráfico de personas, el contrabando de bienes, el narcotráfico, las maras y otras manifestaciones del crimen organizado que precisamente gracias a la porosidad de la frontera adquieren características de crimen transnacional. El proyecto Mesoamérica representa el espacio político ideal que, de continuarse, puede abrir los canales del desarrollo regional. Al ser la versión moderna del Plan Puebla-Panamá, debe permitir la integración de los estados del sureste mexicano con los países centroamericanos. Como lo menciona Jorge Luis Capdepont, la estrategia debe pasar de ser un proyecto de mejora de la infraestructura de comunicaciones y transportes en la zona para pasar a un proyecto que en verdad combata la alta marginación social y económica de los habitantes de la región. Las nuevas estrategias deberán promover la industrialización con tecnología de punta y la propia conservación del medio ambiente. La propuesta de iniciativas deberá contener estrategias que de verdad articulen esfuerzos de cooperación, el desarrollo e integración de los 10 países involucrados para facilitar la gestión y ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se deberán crear estrategias que para los países logren impulsar su desarrollo económico y social. De ser así, el objetivo del proyecto Mesoamérica de facilitar la conceptualización, financiamiento y ejecución de programas, proyectos y actividades con un impacto en la interconexión física e integración de Mesoamérica, así como en el desarrollo social y sustentable de los países miembros. Permitirá un desarrollo integrado en los estados del sureste mexicano. Los temas de vinculación podrán ser abordados desde la perspectiva de que más de 60 millones de habitantes comparten problemáticas y pueden compartir soluciones. Además de preocuparnos por la seguridad, es necesario generar proyectos multilaterales de desarrollo regional que permitan generar opciones laborales. Se debe buscar la colaboración de todos los actores del sector privado, el sector educativo y el sector financiero. La inversión en infraestructura debe ser vista como un área de oportunidad para el desarrollo del sector privado de los estados que conforman la franja fronteriza. Para ello, se debe generar una nueva legislación que fomente y dé garantías a la inversión privada mexicana en territorio centroamericano. Las 4 cuencas hidrológicas compartidas con Guatemala representan un potencial que ante los escenarios del cambio climático global pueden generar eventos catastróficos con consecuencias graves en las zonas bajas de las mismas, es decir, en Chiapas, Tabasco y Campeche. Esto implica que se realicen políticas binacionales para llevar a cabo proyectos de vinculación que permitan generar estrategias de desarrollo con una visión de adecuación a los potenciales cambios generados por el cambio climático y por ende estamos obligados a establecer proyectos binacionales. Lo que suceda en los ríos de Guatemala
repercutirá en los estados fronterizos mexicanos. Es interesante conocer que Belice tuvo un centro para el cambio climático operando mucho antes que nuestro país, y aunque en la actualidad se cuenta con el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el sureste con sede en Villahermosa, Tabasco, su futuro es aún incierto y depende en gran medida de los fondos que el centro sea capaz de generar para garantizar su funcionamiento y a corto plazo su supervivencia. México deberá ser el motor que impulse el desarrollo científico y tecnológico de la región como líder en la transferencia tecnológica y el desarrollo de proyectos conjuntos. Una gran cantidad de empresas podrían resultar beneficiadas de esta actividad. Para ello, los proyectos impulsados por el CONACYT deberán realmente buscar la inserción del trinomio gobiernos, universidades, empresas, para que en la búsqueda conjunta de soluciones haya un mayor número de beneficiados. La movilidad educativa y de científicos puede fortalecer proyectos de vinculación. El ejemplo de la Universidad Agrícola Panamericana de Zamorano en Honduras debe ser tomado en consideración, pues esta universidad se ha convertido en un referente centroamericano al que jóvenes de diversos países acuden a formarse en áreas agropecuarias y de ingeniería ambiental. Por último, el corredor biológico mesoamericano podría convertirse en un espacio de conservación de los recursos naturales de la región, en la que converjan inversiones de cuidado de la naturaleza y el turismo ambiental, del que Costa Rica ha logrado hacer todo un polo de desarrollo donde se integran las comunidades rurales al beneficio de dichos proyectos. Desde mi perspectiva, las universidades debemos ser semilleros de proyectos de solución a los problemas de integración regional, pero sobre todo de recuperación de nuestros lazos con los hermanos centroamericanos. Es primordial mejorar el trato que reciben los migrantes en México, pero sobre todo es indispensable trabajar en las cuestiones del desarrollo regional a fin de dar opciones a los migrantes de Centroamérica y de México para que emigrar no sea la única opción en sus horizontes. No perdamos de vista el proceso evolutivo que se está dando en Tabasco, donde el análisis reciente elaborado por el doctor Hernández demuestra que los centros integradores del Estado presentan una marcada disminución en su población, que la infraestructura hospitalaria y educativa se encuentra en franco proceso de degradación y que los jóvenes migran en busca de mejores oportunidades de ingresos. La delincuencia se nutre de estos jóvenes que buscan mejorar su nivel de vida, y el problema hay que atacarlo de raíz, recuperando el campo y generando empleos en el medio rural. Muchas gracias. Le vamos a pedir al doctor Jorge Rosas Castro, que es profesor investigador de la DACEA, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que nos hable sobre federalismo fiscal. Muchas gracias, licenciado Óscar Cantón. A la mesa, muchas gracias. A todos ustedes, muy buenas tardes. Y bueno, voy a leer esta ponencia en el tema de federalismo fiscal. El título de la misma es Fortalecer las competencias fiscales de los municipios para impulsar el desarrollo y la integración regional. Con la presente ponencia se propone que se incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo objetivos y estrategias para impulsar una reforma fiscal incluyente, que fortalezca las competencias fiscales de los municipios y que permita formular políticas públicas que promuevan el desarrollo y la integración regional como instrumentos para que ciudadanos y empresas desde lo local aprovechen las oportunidades que ofrece el libre comercio y apoyar de esta manera la responsabilidad y la presencia global de México ante el mundo. Si el gran objetivo que persigue el Plan Nacional de Desarrollo es lograr un Estado eficaz, entonces deberá continuar la construcción de un país que sume e integre los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de los ciudadanos para hacer fructificar las potencialidades y ventajas comparativas de los diferentes territorios de las regiones de México e impulsar el desarrollo y la integración regional. De ahí que la propuesta considera que el Poder Ejecutivo podrá construir un Estado eficaz si incorpora en el Plan Nacional de Desarrollo programas que impulsen, inspiren y profundicen el federalismo en sus vertientes fiscal y descentralización de la responsabilidad del gasto,
para promover el progreso de los municipios mediante incentivos a la colaboración y la interrelación de aquellos que comparten fronteras territoriales y deben atender problemas e intereses comunes, de tal manera que sus ayuntamientos sumen esfuerzos de gestión pública y busquen permanentemente el desarrollo y la integración regional. En tal sentido, se propone que estos incentivos deben provenir de reformas y adiciones al marco normativo en materia impositiva y de coordinación fiscal que sometan al análisis y aprobación ante el Congreso de la Unión como parte de políticas públicas que establezcan mecanismos que compensen los esfuerzos de coordinación intermunicipal, otorgándoles mayores competencias fiscales. El mundo globalizado ha dado claras evidencias que los países desarrollados sustentan su progreso en el desarrollo generado desde lo local. Un país se considera desarrollado cuando el bienestar de su población es generalizado, se han cerrado las brechas entre ricos y pobres y se han logrado disminuir las desigualdades sociales y económicas gracias a la producción en cadenas productivas que agregan valor a los insumos producidos desde las comunidades y en las que el desarrollo regional juega un papel fundamental para su distribución. Sin embargo, nuestro país ha trazado rutas y disposiciones que van en contrasentido de la lógica de trabajo y desarrollo antes señalada. Para demostrarlo, solo basta contrastar la realidad del desarrollo alcanzado entre el norte y algunos estados y municipios del centro de México con el subdesarrollo, la pobreza extrema y las carencias de la población de los estados y la mayoría de los municipios de las diversas regiones del sur del país. De ahí que si el gran objetivo del Plan Nacional de Desarrollo es lograr un Estado mexicano eficaz, es imprescindible que las instituciones públicas de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de las organizaciones sociales y los ciudadanos, trabajemos, colaboremos y nos comprometamos para fortalecer fiscalmente a los municipios, de tal manera que mediante nuevos y mejores esquemas fiscales se amplíe la capacidad de los gobiernos estatales y municipales con mayores facultades impositivas, tanto para que obtengan más ingresos a través de la tributación, como para que mediante la descentralización de la responsabilidad del gasto se reconozca y recompensen los esfuerzos de trabajo conjunto, de cooperación y colaboración de aquellas entidades federativas y municipios que procuren y logren impulsar el desarrollo y la integración regional. El problema: la ausencia de una reforma fiscal profunda que apuntale el federalismo en su conjunto y que considere el aspecto fiscal como instrumento de política indispensable para impulsar el desarrollo y la integración regional, son las principales causas del círculo vicioso de la pobreza en la que han caído la mayoría de las regiones de nuestro país, lamentablemente constituido por el constante crecimiento de la economía informal, la pobreza y pobreza extrema, así como la marginación y carencias en educación, salud y vivienda del más del 50% de los municipios de México. Es indudable que tanto la recaudación como la evasión fiscal provienen de las comunidades y se generan en lo local, y que en la misma forma la compleja problemática de su desarrollo y falta de compromiso que enfrenta México respecto a los más elementales derechos humanos se genera en las comunidades y en la cotidiana y cruel realidad en la que vive su población. Así lo refiere la medición de pobreza en los municipios de México 2010, que es un documento elaborado por el Coneval y publicado en diciembre de 2011, el cual refiere: en México, 52 millones de personas son pobres, es decir, el 46.3% de su población. La pobreza del país es el resultado de la pobreza en los 32 estados y la pobreza de cada entidad federativa es resultado de la pobreza en sus municipios. Algunos indicadores que muestran la gravedad de la desigualdad económica y social en México que nos proporciona el Coneval en el citado documento son, por ejemplo, que de los 2.454 municipios del país, en 1.003 municipios, más del 75% de su población vive en situación de pobreza y 190 municipios concentran la mitad de la población de este país en condiciones de pobreza.
En 538 municipios, entre el 40% y el 85% de su población se encuentran en condiciones de pobreza extrema. En 1.338 municipios, entre el 70% y el 100% de su población reciben ingresos inferiores a la línea de bienestar. En 1.229 municipios, entre el 30% y el 50% de su población presentan rezago educativo. En un periódico de amplia circulación en el estado de Tabasco, el día de ayer se publican datos de un estudio más reciente realizado por el Coneval y el UNICEF que describen que 21 millones de niños en México se hunden en la pobreza, lo cual significa que el 53.8% de los mexicanos de 0 a 17 años viven en condiciones de pobreza y de estos el 12.8% se encuentra en pobreza extrema. Los estados con mayor índice de pobreza son Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco y Zacatecas. Los indicadores anteriores de la pobreza y la precaria situación de más del 50% de la población en México son evidencias innegables de que el actual sistema de coordinación fiscal y de distribución de las participaciones federales no favorece el desarrollo y la integración regional, siendo esta una de las razones de los déficits fiscales crónicos y crecientes de las haciendas municipales, aun cuando las finanzas federales muestren superávits. Por lo tanto, se proponen los siguientes objetivos: conducir una reforma fiscal incluyente, profunda, integral y de largo plazo que transforme el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en un sistema fiscal adecuado a las nuevas responsabilidades de los gobiernos locales y que considere también una reforma profunda a las relaciones intergubernamentales que coadyuve a la solución de los graves problemas de marginación y desigualdad social y económica en la que vive la población de la mayoría de las entidades federativas y municipios. Objetivo 2. Promover como parte de la reforma fiscal integral y general una vinculación estrecha entre las potestades e ingresos fiscales y las responsabilidades de gasto de los distintos órdenes de gobierno para promover políticas fiscales locales y federales que generen una recaudación más eficiente, un gasto más efectivo y orientado a resultados, mejor rendimiento de cuentas de las autoridades y un sistema de coordinación fiscal más equitativo. Objetivo 3. Impulsar desde el Gobierno federal el aumento sostenido y la modernización de la capacidad administrativa, técnica y económica de los municipios para ejercer las facultades y responsabilidades con que cuentan. Objetivo 4. Establecer claramente las responsabilidades de cada orden de gobierno en las áreas de concurrencia y determinar los objetivos de política pública que se persiguen para determinar cuál orden de gobierno debe determinar programas y los espacios geográficos en los que deberán aplicarse, dependiendo de la naturaleza de los problemas a resolver y de las soluciones que se propongan. Objetivo 5. Establecer criterios objetivos y transparentes para determinar el monto, la distribución y la predictibilidad de recursos federales transferidos a estados y municipios, de tal manera que se puedan planear acciones a largo plazo. Cambiar la distribución de los recursos del ramo general 33 de manera congruente con dichos criterios, tales como medidas de efectividad en la prestación del servicio público, indicadores de necesidad y rezago en la prestación de dichos servicios respecto a otros estados y el esfuerzo fiscal realizado por las entidades con recursos propios. Objetivo 6. Coadyuvar al fortalecimiento de la recaudación municipal mediante reformas a la Constitución Federal y leyes secundarias, así como a través de la asistencia técnica para la actualización de los sistemas catastrales a nivel municipal y para determinar esquemas de proyección y valoración de las tarifas de derechos en función de la cuantificación de los costos para la prestación de servicios, por lo cual es necesario otorgar a los municipios la facultad de legislar sobre el monto de los derechos y otras fuentes fiscales. Objetivo 7. Promover mediante políticas públicas, intersectoriales e intergubernamentales la colaboración, cooperación y coordinación de esfuerzos de gestión pública conjunta entre entidades federativas y municipios que incluyan programas para financiar proyectos que faciliten y propicien el desarrollo y la integración regional, así como para crear infraestructura carretera, de desarrollo urbano y de comunicaciones que permitan una mejor distribución de la producción local. Promover y proponer
al Poder Legislativo reformas constitucionales y a leyes secundarias que mejoren las instituciones de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto en materia legislativa para fortalecer la posibilidad de lograr la reforma fiscal incluyente, profunda e integral, como para que se amplíen las atribuciones y estructura de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales y de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, con la finalidad de crear, fortalecer y transformar a los órganos consultivos y técnicos en órganos con capacidad de decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosas. Julia Isabel Martínez Fuentes, la maestra, quien viene del Colegio de la Frontera Sur, la Unidad Tabasco, nos hará una presentación sobre migración. Adelante, maestra. Aquí me alzo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a cada uno de los miembros de esta distinguida mesa. Muchas gracias por seguir con nosotros y escuchándonos. Bueno, titulé esta ponencia Migración, la frontera entre la esperanza y la desolación. A manera de epígrafe, yo amo una patria universal, una patria sin límites y sin fronteras, una patria común cuyos intereses pertenezcan a todos los habitantes de ella, como nos pertenece el aire, la luz y el calor del sol. Librado Rivera. Viajar a lo largo del río San Pedro es ver cómo el agua parte la ribera como un caudal de luz de reflejos multicolores. Es entender por qué Pellicer describe a Tabasco como un espejo partido en 1000 pedazos. Perderse en su inconmensurable verde, arroparse en medio de su vegetación, donde al igual que el río serpentea en medio de la nada. Este es uno de los cientos de pedazos de cielo que conservo en la memoria. El mismo horizonte donde el cielo se sostiene por una silueta verde a lo lejos, que conforme el agua revela sus secretos, así también los revela la cordillera. Primero, separada como dos pueblos extraños, y mientras se vierte la montaña al río y el río a la montaña, conforme uno se adentra, pronto no se sabe en qué momento dejaste atrás México y te aferraste a la ribera de Guatemala. México y Guatemala comparten los problemas serios de pobreza, marginación, altos índices de violencia y migración continua hacia los Estados Unidos. Quedamos fraternalmente unidos a través de la cordillera y el río San Pedro, por mencionar una de las cuencas. Estas delimitaciones naturales entrelazan historia, cultura y medio ambiente, idioma y privaciones. Sin embargo, la belleza y la capacidad productiva, turística e histórica de la zona se ha tornado violenta e insufrible, tanto para nuestros hermanos centroamericanos como para nosotros mismos como mexicanos. Sea cual fuere nuestro lugar de origen, México, Honduras, El Salvador o Guatemala, como seres humanos nos encontramos expuestos, con el alma descubierta ante las carencias, el hambre, la falta de oportunidades laborales, los sueños rotos ante la deserción escolar o la falta de espacios en las universidades, desesperados ante los pies descalzos de los hijos y los bolsillos vacíos. Tal violencia estructural flagela nuestra existencia como latinoamericanos. Ir en busca del sueño americano no es más que la lucha cuerpo a cuerpo en el Hades, un volado entre la supervivencia y la extinción, una apresurada eutanasia que desea terminar con la agonía ante el olvido, la marginación y la no existencia. Esa acta de defunción otorgada por la pobreza te hace invisible para la sociedad en la que pretendes convivir, ya que remotamente cae en cuenta de los padecimientos de su humillado prójimo. No hay manera más clara, nostálgica y a veces dolorosa de asimilar la frase tajante de todo o nada, que cuando ves esos rostros atemorizados y llenos de esperanza, cuando las mujeres te confiesan que van por la segunda, algunas por la quinta vez que cruzan la frontera con México y a pesar de la deportación,
privaciones y maltratos a sus países de origen, insisten en que seguirán intentándolo. Porque lo que antes se creía que la migración era un ejercicio netamente de hombres, se ha convertido por la necesidad en la medida extrema para muchas mujeres entre 18 y 45 años de edad. Sin embargo, también se ha tenido registro del éxodo de adolescentes, niños y niñas, ya sea acompañados o definitivamente solos, lo cual es sumamente preocupante, pues cientos de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de riesgo. Ante tal acontecimiento es prioritario, urgente e ineludible fortalecer y alimentar los lazos de cooperación entre México y Guatemala, y en específico como punta de lanza entre Tabasco y el Petén. Pues, a pesar de la dificultad que existe en realizar un cálculo exacto de las personas que cruzan la frontera sur cada año, existen aproximados que nos hablan de alrededor de 140,000 hombres, mujeres y niños. Se habla de que por Tabasco 3,500 niños cruzan la frontera de Tabasco solos. Esto es una llamada de alerta para concentrar todos los esfuerzos sobre la frontera sur. Nunca es demasiado a la hora de velar por la seguridad de los menores de edad, pues ellos deben ser nuestra prioridad. Son el sostén emocional y el futuro de nuestros hogares, países y continuidad como humanidad. Estamos hablando que al pasar por la frontera más peligrosa como es la de Tabasco, 3,500 niños están en constante peligro de ser abusados sexualmente, usados como mercancía, sometidos, esclavizados, explotados o asesinados. Ya que Tabasco es el segundo lugar en secuestro a indocumentados centroamericanos. No conforme con esto, las bandas delictivas amenazan a protectores de migrantes, como es el caso reciente de Fray Tomás González, y por lo cual Amnistía Internacional ya extendió una declaratoria en la que exhorta a las autoridades garanticen la integridad y la seguridad de los activistas promigrantes como Fray Tomás. Se estima que cada año se genera entre 2 y 12,000 millones de dólares por concepto de trata de personas. El número de víctimas mundialmente oscila entre los 600 y 800,000. El 80% son mujeres y 50% niños. Una desgarradora cifra que nos debe involucrar, sin dudarlo, en esta ardua lucha sin tregua alguna por la protección de nuestra niñez. Porque tenemos una responsabilidad con ellos, ya sea como adultos, servidores públicos, científicos, padres, simplemente como humanos, como congéneres tan iguales en el color de piel, en la lengua, en la sonrisa y en los sinsabores. Porque, cito, si fuera la patria como una madre cariñosa que da abrigo y sustento a sus hijos, si se les diera tierras y herramientas para sembrar, nadie abandonaría su patria para ir a mendigar el pan a otros países en donde se les desprecia y se les humilla. Cierro cita. Por lo mismo, no hay motivo alguno para que ellos paguen por nuestros fracasos como humanidad, como sistema de gobierno o régimen económico. Vale la pena intentarlo por ellos, que aún están creciendo y sueñan que el cielo alcanzarán. Por lo tanto, las propuestas y algunas conclusiones serían: medidas que hay que tomar y fortalecer de inmediato. 1. Comenzar la agenda binacional desde Tabasco. 2. Memorándum de entendimiento sobre cooperación en contra de la violencia fronteriza México-Guatemala. 3. Repatriación segura de niños y niñas entre Guatemala y México. 4. Legislación binacional que priorice y legisle sobre protección a los niños migrantes y sus familias, reunificación familiar para los niños de padres y madres migrantes, capacitar al personal de migración y aduanas sobre derechos de los niños, trata de personas y comercio sexual infantil. 5. Estrechar lazos entre el Instituto Nacional de Migración, DIF, ONG y Organización Internacional para las Migraciones, albergues de protectores de migrantes,
con capacitación de la ACNUR y en intensa coordinación con UNICEF, con el fin de proteger a niños, niñas y adolescentes migrantes. 6. Intensificar la capacitación para los DIF municipales fronterizos con Guatemala. 7. Cito, asimismo se han suscrito convenios específicos de colaboración entre el Instituto Nacional de Migración y los DIF estatales. Es urgente que se puedan ratificar y por consiguiente que se puedan apoyar. 8. Entablar lazos de cooperación y comunicación intensiva en el tema de migración con el DIF Chiapas. 9. Intensificar en los estados fronterizos la mesa interinstitucional contra la explotación sexual comercial infantil. 10. Promover acuerdos de regularización, legalización y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, de modo de asegurar su integración en igualdad de condiciones a los países receptores. 11. Promover la observación que realiza ACNUR para que los niños, niñas y adolescentes migrantes tengan un tutor legal y que se creara una red de observadores que diera fe de las necesidades, duda, trato y seguimiento que se le da al niño, niña y adolescente migrante en coordinación y supervisión con el DIF. 12. Fortalecer el Centro de Atención a Menores Migrantes, DIF, ubicado en Tenosique, Tabasco, y crear un centro albergue alterno en Villahermosa. 13. Dotar de derechos básicos como servicio de salud, hogar, resguardo legal, tutela y herramientas educativas y lúdicas a los menores migrantes inmediatamente al momento de estar en territorio mexicano, como parte de un mejor cuidado y asimilación de sus derechos como niño y ser humano. 14. Reactivar y apuntalar económicamente la frontera de Tabasco con Guatemala por el Petén para crear lazos de cooperación para la creación de fuentes de empleo ecoturístico, productividad a través del desarrollo rural participativo, rehabilitación y conservación de las riquezas naturales como parte de una medida pacífica con el fin de restaurar la seguridad de la zona, para beneficio de visitantes y connacionales que transiten la zona. Gracias. Muchas gracias a la maestra Julia Isabel Martínez Fuentes. Toca el turno para el doctor Carlos Hernández Vidal. Él es el Coordinador General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Tabasco y va a hablar precisamente sobre el tema Desarrollo Región Sur-Sureste. Muchas gracias. Saludo cordialmente a quienes participan en este encuentro ciudadano y democrático denominado Foro de Consulta México Actor con Responsabilidad Global, que convoca el gobierno federal y estatal, para el cual esta mesa abordaré el tema Visión Regional del Sur-Sureste. La región Sur-Sureste se conforma de 9 estados de la República Mexicana, los cuales en su conjunto representan el 26% del territorio nacional y concentran el 28% de la población del país. La principal característica de la región es el paradigma de la abundancia, ya que por una parte cuenta con una gran cantidad de recursos naturales que le proveen un gran potencial económico y por otra su población padece un importante rezago social. Según el cálculo del índice de rezago social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social, Coneval, los 5 estados con mayor rezago pertenecen a esta región. Además, 7 de ellos presentan grados de rezago alto y muy alto. Adicionalmente, se observa esta misma información desagregada a nivel municipal. Se observa que 99 de 113 municipios considerados con alto grado de rezago pertenecen a esta región. Finalmente, el dato más alarmante es que el 55% de la población en situación de pobreza extrema
se concentra en los estados de esta región. El objetivo del desarrollo social es mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, la política social implementada por los gobiernos en materia de educación, salud y combate a la pobreza tiene grandes retos. Para elevar los niveles de bienestar en la región sur-sureste, se debe partir de los diagnósticos existentes y transitar hacia la formulación de una política social integral que conlleve no solamente una asistencia social hacia los grupos vulnerables, sino que también lleve un enfoque productivo que ponga al alcance de la población oportunidades de desarrollo económico. El Producto Interno Bruto de la región aporta el 22% a la economía nacional. A pesar de ello, en 2011 creció apenas el 2.5%, es decir, más de un punto porcentual por debajo de la media nacional, que fue 3.9%. Asimismo, 6 de los 9 estados de la región sur-sureste tuvieron un crecimiento económico inferior al promedio nacional, incluso uno de ellos con crecimiento negativo. Este pobre dinamismo económico es incapaz de absorber la oferta laboral y abatir el rezago social. Esto resulta más grave si se considera que la brecha de desigualdad entre la región y el resto del país se amplía constantemente. Este es el principal reto que enfrentamos como servidores públicos. Por ello, en el Plan Nacional de Desarrollo debe plantearse explícitamente una estrategia clara encaminada a resolver esta problemática, que contemple una participación proactiva de los distintos órdenes de gobierno en un esquema de cooperación y de respeto. En dicha estrategia se deberá contemplar el incremento de la infraestructura existente, ya que es uno de los principales detonantes del crecimiento económico. Un primer acercamiento se lograría a través de los procesos continuos de inversión pública en proyectos de infraestructura con alta rentabilidad socioeconómica. Es importante mencionar que la actividad económica requiere de un ambiente propicio para su desarrollo. Esto incluye garantizar el Estado de Derecho. Por las características propias de la región, analizaré en particular la seguridad de la frontera sur. La frontera sur de México ha experimentado en los últimos años un proceso de transformación marcado por movimientos poblacionales, donde es posible visualizar problemas relacionados con grupos delictivos, la seguridad y los derechos humanos. A lo largo de la frontera existen 10 puestos fronterizos formales. 7 de ellos están ubicados en el estado de Chiapas, 1 en Tabasco y 2 en Quintana Roo. En los 200 kilómetros de la frontera de Campeche no existe ningún cruce formal. El número de cruces formales es insuficiente para el tamaño de la frontera, además de las carencias en infraestructura y personal en la mayoría de ellos. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo deberá incorporar una estrategia que procure, por una parte, la modernización de la capacidad instalada y, por otra, procurar la seguridad nacional, respetando en todo momento los derechos humanos de los migrantes. En conclusión, el Plan Nacional de Desarrollo debe responder los desequilibrios presentes en las regiones del país. Los foros de consulta como este permiten la participación de la ciudadanía en la construcción del proyecto de nación que se ha de seguir en los siguientes años. Es por ello que me permito sugerir la atención de los siguientes temas que considero prioritarios en la región. En materia de crecimiento económico, una reforma de las leyes de planeación federal y estatales orientada principalmente a establecer esquemas de colaboración entre estados y municipios para impulsar proyectos conjuntos de infraestructura de una mayor envergadura, con una visión de largo plazo. Incluir en el Programa Nacional de Infraestructura el desarrollo de infraestructura intermodal en el sur-sureste, que permite el aprovechamiento de las ventajas de localización de la región. Impulsar el desarrollo agroindustrial con miras a desarrollar programas
de exportación. Resulta paradójico que el puente Baluarte, ubicado en Durango, que conecta la parte noreste y norte del país, prácticamente del Pacífico al Atlántico, es un largo camino, y en el Istmo nosotros tenemos una parte muchísimo más estrecha que pudiera ser aprovechado de mejor manera, y es paradójico que no vayamos hacia esa ruta, ¿no? Asimismo, implementar un programa de desarrollo de proveedores locales que abastezca los requerimientos de insumos de las grandes empresas públicas y privadas de la región. Implementar un programa de turismo regional que permita aprovechar los flujos de atracción de turistas existentes actualmente para movilizarlo dentro de los estados de la región. En materia de desarrollo social, un rediseño de la política social que incluya un enfoque que aproveche las vocaciones productivas presentes en la región. Fortalecer la vinculación de las instituciones de educación superior y las administraciones estatales para el desarrollo de investigaciones de interés regional. Crear un sistema de compras consolidadas para la adquisición de medicamentos, vacunas e insumos médicos en precios y cantidades preferenciales. Elaborar un mapa de pobreza en la región a nivel de manzana que permita focalizar la atención social tras la previa identificación del tipo de pobreza que se pretende atender. Gestionar un fideicomiso regional público-privado que permita obtener fondos para la construcción de unidades habitacionales dignas y ecológicamente sustentables. En materia de procuración de justicia, vigilar el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal, verificando que se lleve a cabo en tiempo y forma, compartiendo experiencias de éxito que beneficien al resto de los estados. Este reto de dimensiones nunca antes conocida, como es la implementación del nuevo sistema de justicia penal, ¿sí? Bien llevado a cabo, puede traer enormes beneficios de justicia para la sociedad. Sin embargo, cualquier mal encauzamiento de esto puede generarnos atrasos y básicamente todo lo contrario. Es un tema sumamente importante que impulsa la federación, pero que tienen que absorber los estados y que requieren muchísimo dinero. Se pide que se haga la conciencia de que estas necesidades muy difícilmente los estados tengan la capacidad para absorberlas. Incluir como un tema prioritario también el programa para la seguridad nacional, el incremento de la seguridad de la frontera sur, que garantice un enfoque humano y la modernización del sistema aduanal mexicano. Mantener un programa constante de capacitación y actualización en términos de armamento y estrategia que se requieren para atender a la población. En materia de desarrollo institucional, mejorar la coordinación intersectorial en las acciones que llevan a cabo las instituciones, que permitan la maximización de esfuerzos, la racionalización de los recursos y la atomización de las actividades. Asimismo, servicios institucionales de investigación, capacitación, monitoreo y evaluación de proyectos productivos, así como diseño e implementación de políticas públicas. Orientar y coordinar las acciones de los gobiernos para diseñar e implementar políticas públicas, programas y servicios que impulsen el desarrollo equilibrado. En materia de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la colaboración entre los estados de la región para la generación de conocimiento en materia de prevención del deterioro ambiental y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Establecer una agenda de trabajo común entre el gobierno federal y los estados integrantes de la región en materia de atención a zonas afectadas por el deterioro ambiental. Incrementar la participación de universidades y organizaciones privadas en la implementación de proyectos destinados a la restauración ambiental.
incentivar a las empresas para que utilicen procesos productivos limpios, eficientes y competitivos. Participar en el diseño e integración del Plan Nacional Hídrico 2013-2018, de tal manera que sea un instrumento que responda eficazmente a la problemática particular de los estados de la región sur-sureste. Por último, en materia de petróleo, gas y nuevas fuentes de energía, suscribir con Petróleos Mexicanos un acuerdo de inversión que genere beneficios concretos para las comunidades en donde la paraestatal mantiene actividades. El petróleo tiene que ser fuente de riqueza, no fuente de pobreza. El petróleo en sí mismo es una actividad que, si no es bien manejada, deja pueblos fantasmas cuando el petróleo se va, y nosotros tenemos la obligación moral de prever todo ello y sembrar el petróleo lo más rápido posible. Todavía que parece ser que el horizonte es largo y es cuando tenemos que aprovechar esto. Coordinar con el gobierno federal la generación de proyectos de abastecimiento de gas natural en estados que aún no cuentan con gasoductos o tienen acceso ilimitado. Suscribir un acuerdo de cooperación con el gobierno federal que permita diagnosticar el potencial energético de la región y eliminar las barreras que impidan su aprovechamiento. Según el más reciente estudio de competitividad estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, 6 de los 10 estados menos competitivos se encuentran en esta región. Hoy tenemos la oportunidad histórica de ser factores de cambio. Nuestro compromiso es trabajar coordinadamente para superar estos rezagos y encaminar a los estados del sur-sureste en la senda del crecimiento y desarrollo sostenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. También de la Unidad Tabasco del Colegio de la Frontera Sur, el doctor Hans van der Waal nos va a hacer una presentación denominada Desarrollo Sustentable en Tabasco y en la Frontera Sur de México. Doctor. Muchas gracias a los organizadores de esta mesa de haberme brindado la oportunidad pues de tan solo presentar unas ideas bastante generales con ustedes. Voy a tocar temas que yo considero que son de grandísimo interés para las siguientes décadas. Algunos pues ya se han mencionado, ¿no? Es el cambio climático, es el manejo de cuencas y lo que todavía no he escuchado mucho es lo de los sistemas agroforestales. Yo los trato de unir en un planteamiento hacia un desarrollo más sustentable. Desarrollo sustentable es un término muy bonito, y bueno, se ha empezado a formular a partir de los años 80 del siglo pasado. Y nada más quiero retomar brevemente la definición, ¿no? Entonces, desarrollo sustentable es desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. Entonces me pregunto, ¿es sustentable el desarrollo? Y me limito ahora al ambiente rural en Tabasco. Entonces yo creo que bien a bien no podemos decir que es 100% sustentable. Tampoco no podemos decir que es 100% insustentable. Pero que falta mucho para lograr un desarrollo sustentable, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque se ha perdido una gran parte de la biodiversidad que había antes en Tabasco. Ha habido una disminución muy fuerte de la cubierta de selvas, hay una fragmentación muy fuerte de la vegetación, hay sobrepesca, hay contaminación, hay sistemas alimenticios bastante frágiles. La producción de cacao, pues que potencialmente es una de las cosas muy fuertes de Tabasco, pues tiene serios problemas.
Y también tenemos desempleo. Entonces, 100% sustentable no podemos decir que se da esa situación. Hay muchos aspectos en los cuales hay que trabajar. ¿Con quiénes? Pues básicamente con la población rural, que no se ha hecho lo suficiente con ellos. Más o menos la población rural en Tabasco, considerando comunidades con población menores de 2.500, es de aproximadamente 1 millón de habitantes. Más o menos la tercera parte de ellos está dedicado a actividades agrícolas, ganaderas, forestales. Con todos ellos hay que trabajar muy, muy intensamente. Entonces, eso es analizando desde la perspectiva de lo actual, si es sustentable o no. No es tan sustentable. Ahora, si consideramos qué va a pasar con el cambio climático, entonces las cosas realmente se vuelven más, más difíciles todavía, ¿no? Existe un plan estatal, un programa estatal de acción ante el cambio climático del Estado de Tabasco, y ahí hacen algunos pronósticos. Y ahí predicen que en un periodo más o menos de 50 años puede que disminuya la lluvia hasta en 25%. La temperatura puede aumentar alrededor de 4 grados. Entonces, eso puede tener implicaciones pues grandísimas. Eso, aunado a que se eleve el nivel del mar, pues impacta fuertemente sobre el territorio del Estado. Entonces, a futuro, pues es muy posible que aún menos sustentable se vuelve pues el Estado o la forma de vida en Tabasco, ¿no? Y si vemos pues los documentos de consulta del Plan Nacional de Desarrollo, que habla del desarrollo humano sustentable, entonces eso exige que nuestro país, junto con las naciones del mundo, comparta plenamente el principio de que los recursos naturales y la estabilidad climática representan un bien público para toda la humanidad, ya que no se puede excluir a nadie de su disfrute en ningún momento, y por lo mismo han de ser preservados con toda efectividad. Entonces, pues hay muchísimas cosas que hacer, porque esto no se da ahora. No podemos hablar que ahora hubiera un desarrollo humano sustentable. Estamos lejos de eso. Entonces, pues hay que hacer algo. Hay que hacer muchas cosas, pero dos cosas quiero detallar un poquito. Uno es que debemos de dar muchísimo interés al manejo integral de cuencas, ¿no? Ya se mencionaron pues por ponentes anteriores, ¿verdad? Tabasco es una delta, es la última parte de varias cuencas, entonces esos requieren de un manejo integral, porque si no nosotros vamos a pagar aquí las consecuencias de lo que hacen cuenca arriba. Entonces debemos de juntar esfuerzos con otros actores de la región. También debemos de cambiar los sistemas de producción. Necesitamos fomentar una revegetación, reemplazando o enriqueciendo los sistemas actuales de producción, básicamente los ganaderos, con sistemas agroforestales, para lograr otra vez pues cierta cubierta vegetal. ¿Ya, verdad? No, adelante. Okay. Entonces, para el manejo de cuencas se requiere de esta coordinación intensiva, ¿verdad? Que también ya mencionó el doctor Wilfrido Contreras, también el doctor Jorge Rosas y también el doctor Carlos Hernández. Para el manejo de cuencas, pues eso no se puede pensar sin esta integración. Y cuando hablo de manejo de cuencas, pues eso lo entiendo como sumar las capacidades de los distintos actores en las cuencas. Eso es tanto de la población como de las instituciones, como para llegar a un buen manejo de los recursos, ¿no? Incluye reforestación. Eso se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer con especies exóticas, pero también con especies de la región. Hace falta mucho trabajo para reforzar
reforestación con especies de la región. Y llego pues a los sistemas agroforestales. Esos son básicamente sistemas de producción que no se enfocan a una sola cosa, pero a generar productos maderables, a generar carne, a generar alimentos, pero en sistemas integrales. Hay diferentes sistemas agroforestales. Todos esos los tenemos que ir implementando a gran escala en el Estado. Y bueno, como dice el buen juez, empieza por su casa. Pues uno de los sistemas agroforestales que tienen altísimo potencial son los huertos familiares. Su superficie sumada en Tabasco más o menos es del mismo orden de magnitud que los cacautales en la Chontalpa. Entonces tenemos ahí una gran oportunidad para producir alimentos sanos de una forma descentralizada. Lo único que falta es que esos productos se lleven a las ciudades que necesitan esos productos. ¿Por qué? Porque no existe una infraestructura de comercialización de los excedentes que se tienen en los huertos familiares. Eso genera que el 30% de la producción actualmente se pierde. Y sí es posible hacer cosas. Si Sabritas puede llevar sus bolsitas de papas hasta el último rincón del Estado, también ha de ser posible que desde el último rincón del Estado se concentran los productos en los sitios donde hace falta. Eso ha de ser posible, además que requiere de un mayor esfuerzo. Eso generaría ingresos, conserva identidad tabasqueña, porque hay mucha identidad en la producción en los huertos, y haría disponible productos en las ciudades que actualmente ni los consigues, porque si usted va a buscar el mango pájaro en la ciudad, pues es muy difícil que lo encuentre. Entonces hay que ver creativamente qué es lo que tenemos y a partir de ahí desarrollar alternativas para que nos acerquemos un poquito más a lo que sería sustentabilidad. Entonces, en resumen, pues, apostar 100% al manejo integral de cuencas y, segundo, pues, requeriremos de una transformación productiva agroforestal a gran escala en el Estado. Muchas gracias. Queremos agradecer las ponencias del doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, del doctor Jorge Rosas Castro, de la maestra Julia Isabel Martínez Fuentes, del doctor Carlos Hernández Vidal y del doctor Hans van der Waal.